Bien, regresamos al punto de el proceso para estimar un proyecto. En la parte inicial hemos visto que se tienen que definir claramente los objetivos, o sea, los requerimientos. ¿Qué cosa se quiere en el sistema? La pregunta, cuando alguien pide un sistema o solicita un sistema, de frente te va a decir quiere un sistema para tal. Y ahí tú te das cuenta al toque o en ese instante el modelo del negocio. Si es para un restaurante, si es para un colegio, si es para una peluquería. Y más o menos tú ya sacas tus conclusiones de cuál es la magnitud en primera instancia de ese proyecto, cuál es la complejidad también. Por eso yo recomiendo que hagan proyectos de cualquier tipo, de cualquiera que encuentren. Si tienen tiempo libre, hagan un proyecto y tengan por ahí un esqueleto todavía, ¿no? Un esquema. Ya cuando les pidan un proyecto, no les va a costar mucho trabajo continuar con ese proyecto y de esa forma pueden entregar mucho más rápido, ¿no? Teniendo ahí sistemas pre-realizados. Entonces, la primera parte para realizar la estimación de un proyecto para saber cuánto costará un proyecto de software es en la primera parte definir claramente los objetivos y requerimientos. ¿Qué quiere? ¿Cuál es el objetivo principal, ¿no? de que en ese proyecto? Después, ¿cuáles son las partes? En el concepto de las partes es cuántos módulos va a tener. Eh, cuántos módulos, cuántos submódulos, cuántas pantallas va a tener. Vamos a ver el concepto de pantallas luego, pero tenemos que ver eso. ¿Cuántos módulos será necesario para ese proyecto que quiere? Por ejemplo, este proyecto de peluquería, bueno, nos damos cuenta que quiere uno para poder visualizar los catálogos. Eso es un módulo, ¿no? Lo tomamos como un módulo. También quiero uno para mi tienda, o sea, venta de productos, ¿no? Venta de productos. Y después puede decir, no, también quiero un blog, ese es otro módulo. Entonces tengo un módulo, tengo tres módulos. También obviamente voy a tener que necesitar un módulo para mi cuenta, cambiar contraseña, agregar usuarios, registrarme, roles. Si quiere con roles tipo para administrar, eso también es otro módulo. Quiero que también tenga una opción para realizar pedidos con un carrito y que los pedidos sean a través de WhatsApp. También es otro módulo. Se van aumentando las partes, ¿no? Y si quiere, por ejemplo, que la transacción sea con tarjeta de crédito, también es un poco más complejo si uno también no tiene experiencia. Entonces, vamos viendo la magnitud de un proyecto, que no es algo, eh, es algo sencillo siempre en cuando tenga pocos módulos, ¿no? Tenga de acuerdo a ello. Pero si quiere más elementos, uno va contabilizando ya. Entonces, lo siguiente para realizar la estimación del proyecto es ver las partes. ¿Cuántos módulos tendrá ese proyecto? Luego, en base a ello, vamos a saber estimar el tamaño, la dimensión, la complejidad. En el caso de la dimensión, vamos a ver cuánto el tiempo que vamos a necesitar. También la complejidad en cuanto si tenemos experiencia con otros proyectos similares o no. Si no tenemos, por ejemplo, no tengo experiencia desarrollando un sistema para una clínica, pero si tengo experiencia, por ejemplo, desarrollando para una bodega. O sea, sé cómo hacer una, un sistema para una bodega. Entonces, ¿qué tanto, mm, qué tanto será la diferencia de una bodega a una clínica? Obviamente que hay una diferencia, pero en el CRUD, en la parte administrativa, que es simplemente crear tablas, relacionarlas y eliminarlas,
los registros, manipular esos datos, la información. Entonces, no es tan distinto, pero si son cosas un poco más complejas, como por ejemplo te piden que hagas el sistema, pero no te dan al inicio no tienes una definición clara de los objetivos y requerimientos, entonces la complejidad va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque no sabes muy bien cuáles son los objetivos que quiere. Entonces, si los objetivos los tienes bien claro, para estimar la complejidad va a ser más fácil porque lo haces en base, uno, a tu experiencia desarrollando proyectos similares y dos, sabiendo los requerimientos. Luego de ello, acá tenemos al costado en el gráfico una BD de tamaño. Ahora, tanto la dimensión y tanto la complejidad se almacena en una base de datos en donde tú vas a guardar el tamaño de los proyectos que has realizado. No es otra cosa que simplemente tener un archivo de Excel en el cual vas a colocar ahí cuánto ha sido el tiempo y la complejidad según tus proyectos anteriores. Por eso es muy importante tener proyectos personales. Si no tienes experiencia y quieres buscar trabajo, tienes que tener proyectos personales para poder encontrar un nuevo trabajo en este ámbito, ¿no? Que es programador o asistente de programación, ¿no? O desarrollador. Entonces, tenemos que tener proyectos personales. Teniendo proyectos personales, ¿qué aprendes? No es que pierdas el tiempo, ya que esto te sirve como una carta de presentación si quieres integrarte o quieres desarrollar un proyecto futuro, porque es algo que tú ya has hecho. Eso es uno. Dos, te sirve para obtener experiencia de cuánto tú debes de cobrar para un proyecto, porque acá yo mido cuántas horas dediqué, cuántas horas directas apliqué. Las horas directas son hacer código en el programa, pero no es el tiempo en el cual yo busco información para resolver un problema de código, no, son horas directas, es simplemente hacer código de frente, no es consultar. Entonces, todo eso se puede almacenar también en una base de datos de tamaño. En estimar recursos también es importante, porque de acuerdo a las herramientas que nosotros empleemos, vamos a tener o va a aumentar el costo de este proyecto de software. Por ejemplo, en internet hay hay un montón de hosting si es para un proyecto web. Si es un proyecto web, acá, bueno, yo voy a entrar a lo que es eh, el conversor, ¿no? De dólares a soles. Porque ahora los hosting está en de dólares a soles. Entonces acá yo tengo un hosting, por ejemplo. Y si yo quisiera acceder a Premium, digamos, quiero obtener un hosting, ¿no? ¿Cuánto está el hosting? Si estoy desarrollando un sistema web. Entonces acá tengo algunas alternativas, como visualizan. Todo esto obviamente debe de estar tomado, debemos tener en cuenta para estimar el costo de un proyecto, ya que son, acá claro dice, los recursos, debemos de estimar los recursos, como que eh, la luz, porque obviamente vamos a estar en la computadora, tenemos que tener eh, también el uso de la computadora también es un recurso. Estamos consumiendo, como se dice, el tiempo vital de este dispositivo, ¿no? De la pantalla, de la computadora, todo se gasta, el teclado, el mouse, todo. Entonces, también estimamos los recursos y los servicios, ¿no? En este caso, más que todo, la luz, el internet. ¿Qué más? Debemos de tener en cuenta la cantidad de personas. Si soy solo, bueno, todo es aplicado a una persona, pero si es más, cada uno tiene un costo, ¿no? En este caso, un precio por hora. Entonces hay que tener en cuenta cuánto se le debe de pagar a cada uno de ellos y también debemos de tomar en
tomar en cuenta el pago de cada uno de ellos para obtener en este caso, una lista de todos los recursos. Así como en Project, nosotros tenemos tanto los recursos del tipo material, tenemos el de tipo trabajo y del costo, ¿no? Acá también tenemos que aplicar eso. Y luego, en base a todo esto, obtenemos el calendario. Algo más es que las horas directas y la cantidad de personas, obviamente si hay más cantidad de personas, el tiempo se reduce, pero hay que pagar a esas personas. Pero si es una persona, va a tener, o todas también van a tener un historial en una base de datos de la productividad. No solamente eso, es que si es un equipo, no todos pueden manejar muy bien ese lenguaje de programación o esa tecnología. Es muy complejo, ¿no? Pero se puede. Delegando funciones se puede. Entonces es posible. Ahora volvemos acá. Acá, bueno, me doy cuenta que este es 0,79 al mes. Puedo acceder a ello agregando al carrito. Acá te da para una página una cuenta de email, ya que es el básico. Te da un límite de banda ancha, o sea que si alguien al mes consume más de 100 gigabytes, entonces ya no vas a poder acceder a tu página, ¿no? Pero es 100 gigabytes. Si son sistemas como por ejemplo esto de acá, esto no es tanto, o quizás sí, pero va a depender del uso, del tráfico, entonces 100 gigabytes quizás al mes sí son suficientes. Y también te da el procesador y todo esto. Este de acá en el paquete premium también, ¿no? Te da, dice, acá puedes tener número limitado de páginas, puedes tener número limitado de emails, cuentas de correo. La banda ancha es ilimitado también y te da con una máquina que tenga un procesador tal. Entonces digamos que yo quiero este de acá. Bueno, al mes es $2.31. Muy bien. Pero los proyectos se pueden basar también a un año. Esto teniendo en cuenta que si alguien me pide un sistema web y yo tengo que darle con un hosting, entonces voy a tener que pagar ese hosting también, aparte del sistema que voy a tener que desarrollar. Entonces acá, por ejemplo, te dice, si eliges para un año, pagas 4.79 cada mes, pero lo bueno es que te da un dominio gratis, ¿no? El dominio que es el nombre de tu página web. Pero si lo pones al mes, sería 8.79, vas a tener que comprar un dominio aparte. Porque acá te dice, solamente es posible si adquieres un periodo de 12 meses y te damos el dominio gratis. Entonces no conviene de un mes, bueno, te conviene de un año. Puede ser de 1, de 2 o de 4 años. Y entonces si acá quieres agregarle más detalles para hacer backups de manera segura a tu base de datos, para que tu página web sea más popular, si yo no le puedes también dar en estas opciones, pero obviamente tiene un costo. Y bueno, acá te sale el precio, $57.50. Copio, bueno, me voy al conversador de dólares y te sale 203 soles.04. Teniendo en cuenta que es un hosting llamado Hostinger, ¿no? Existen varios hosting en el mercado. Todo va a depender, uno, también la experiencia en ese hosting. ¿Cómo que? Digamos, si hay opiniones a favor o en contra, ¿qué opinión también puedo dar si ya he utilizado este sistema, este hosting? Buscar por internet algún otro hosting por ahí recomendable, pero teniendo en cuenta
la garantía, ¿no? Porque al final uno está pagando y quiere que su servicio sea bueno. Entonces, basarse en recomendaciones puede ser uno de ellos. O más que todo en opiniones, ¿no? Y también en el precio que a veces también llama. Por ejemplo, no es recomendable tener un hosting en un GoDaddy, ¿no? Acá hay algunos que lanzan malos comentarios con GoDaddy porque dicen que es barato, sí, el hosting y el dominio, todo es barato, pero el problema es que después de ese año te cobran más. Y es muy problemático cuando tienes tu alojado acá tu sistema y quieres llevarlo a otro lugar. Entonces son opiniones también, a pesar que el precio es barato. Pero si es así, entonces no conviene, ¿no? Pero son opiniones, al fin. Entonces acá si quieres esto de aquí, pagar. Entonces si yo voy a elaborar un sistema, no voy a cobrar pues menos de 203 soles. Porque me va a costar el desarrollo también. Tengo que trabajar y tengo que ganar. Hay hosting más baratos y eso va a depender del trato que uno haga con el cliente, ¿no? El cliente a veces ya desconoce a veces, entonces no le puedes cobrar 203 y le vas a dar con un hosting, que en este caso es Hostinger, por un año. No va a convenir. Vas a tener que comentarle para tener en cuenta eso. ¿Y de dónde es eso? Bueno, de acá, de los recursos. Ahora bien, ahora ¿no? Lo que tenemos es una correlación en base al tamaño y en base al esfuerzo. Hay una correlación entre el esfuerzo y el tamaño para tener claro lo que es la complejidad. Por ejemplo, si yo voy a construir una pared de tanto por tanto, me doy cuenta que si la pared es muy grande, voy a demorarme mucho más. O sea, el esfuerzo va a ser mayor. Pero si la pared es pequeña, pues el esfuerzo va a ser menor. Entonces existe una correlación entre el tamaño y el esfuerzo. En el proceso de estimación mencionamos que antes de estimar el esfuerzo debemos conocer el tamaño del producto. Y este debe expresarse en unidades objetivas y precisas. Podemos expresar tamaño con conceptos como chico, mediano y grande. Sin embargo, eso nos resta precisión y el error de estimación para el esfuerzo será mayor que si establecemos un conteo unidad por unidad. La unidad que elijamos debe guardar una correlación directa con el tiempo. Claro, volviendo al ejemplo anterior, que si la pared es muy grande, pues el tiempo va a ser mayor en construir esa pared. Esto significa que si tabulamos los tamaños históricos de nuestros proyectos y el tiempo que nos ha llevado a desarrollarlos, podemos hacer una gráfica de dispersión como estas, donde observaremos el comportamiento de dos dimensiones. El gráfico de dispersión lo podemos hacer en Excel, y lo vamos a hacer, en donde vamos a poder visualizar las dimensiones en cuanto uno va a tener que ver con el tiempo y otro con el esfuerzo. Estaríamos esperando que si la unidad de tamaño aumenta su valor tendrá un impacto en la alza del eje del tiempo. Esta tendencia se llama factor de correlación. El factor de correlación quiere decir entonces que exista, ¿no?, esa relación entre lo que es el tiempo y el esfuerzo, o mejor dicho, también el tiempo y el tamaño. A mayor tamaño, entonces el tiempo va a ser mucho mayor para realizar ese producto de acuerdo a su tamaño, que nos permite visualizar tendencias y mide qué tan alejados están todos los puntos de la tendencia. Una buena correlación nos dará un factor de correlación, dice, mayor a 0.5. Entonces el puntaje del factor de correlación debe de ser mayor a 0.5, el cual nos va a indicar que existe una buena correlación tanto en el tamaño y el tiempo.
mientras que una correlación que está mal o inexistente tendrá valores menores a 0,5. Hay que tener cuidado de las correlaciones accidentales donde un punto causa que una correlación sea buena. Pero ¿por qué ese punto en específico sale del comportamiento habitual? En la siguiente unidad aprenderemos a definir las métricas del tamaño que nos sean de utilidad para la estimación. Es toda la teoría a tener en cuenta para aplicar ahora el ejercicio.